Ricardo Martínez es el personaje más fuerte de Jaime no Hippo en los pesos bajos, eso es indudable, por lo que hace que nos preguntemos algo muy simple. Es decir, es el campeón con más de 70 peleas completamente invicto, todas victorias. ¿Por qué no sube de categoría? ¿Por qué no unifica cinturones? Y no solo eso, no es que no lo haga y ya, sino que se nos ha dicho en la obra que se niega a hacerlo. Muchos recordarán que enfrentó a un boxeador llamado Billy McCallum, quien era peso pluma. Obviamente, este boxeador era campeón mundial de la WBC, que le ofreció a Ricardo unificar los cinturones. Ojo, le ofreció unificar cinturones y Ricardo Martínez se negó. Obviamente para Billy McCallum el hecho de que Ricardo Martínez existiera hacía que nadie creyera en su fuerza, es decir, era campeón mundial, pero estaba Ricardo. Obviamente Ricardo era más fuerte que él y eso hacía que la gente no creyera en él y no fuese reconocido como campeón. Y es por eso que le lanzaba desafío tras desafío a Ricardo, pero este siempre lo rechazaba, únicamente se lo aceptaba, se renunciaba a su cinturón. ¿Y por qué? Porque Ricardo rechaza unificar. Pero ¿por qué lo hace? Eso es algo que nadie entiende, ni siquiera los personajes de la obra. Porque cuando se habla acerca de ir por algún cinturón mundial dentro de los peso pluma, se dice que nadie va por Ricardo, todos se pelean en los rankings para ir por los otros cinturones mundiales, porque todos quieren evadir a Ricardo, y esto es algo muy curioso. Si es que Martínez quisiera, podría llegar y unificar todos los campeonatos peso pluma, y posiblemente sin ninguna dificultad, ya que hay muchos personajes obsesionados con Ricardo, que se nos ha dicho que podrían haber sido campeones mundiales si es que no hubiesen ido por el propio Ricardo, como por ejemplo Eiji Date y Alfredo González. Estos dos personajes llegaron a ser denominados en cierto modo reyes sin corona. Bueno, Alfredo fue llamado así de manera literal, se dice que tenía el potencial para ser campeón mundial sin ningún problema si iba por cualquiera que no fuese Ricardo. En cambio a Eiji Date se nos dijo que tenía muchas posibilidades de ser campeón mundial si iba por la WBC en vez de por Ricardo Martínez. Y de nuevo, esto es muy razonable porque Ricardo Martínez es un completo monstruo. Pero, ¿por qué no sube de categoría? ¿Y por qué no unifica cinturones si tiene la capacidad de sobra? Esto es algo que nadie entiende, ni nosotros como miembros del fandom, ni los personajes de la propia obra, nadie lo puede entender. Para todos sería completamente razonable si es que eres tan fuerte y tienes tanta capacidad hacer esto. Tal como lo está haciendo Takamura, subir de categoría de peso y conquistar más cinturones, y si tiene la posibilidad de unificar alguno. De nuevo, es algo muy razonable y es algo que yo entiendo que muchos se preguntan, y es por eso que en el mismo fandom han surgido muchísimas teorías de por qué Ricardo Martínez no hace ninguna de estas cosas, y una de las que más me gusta es que tiene un pasado muy similar al de Hippo. No voy a profundizar en algunos aspectos porque sé que los voy a hablar en otros videos, así que no importa si este queda un poco más corto, pero es muy probable, o al menos a mí me gustaría muchísimo, que Ricardo Martínez le haya hecho una promesa a alguien, algo muy similar a lo que sucedió entre Hippo y Miyata. Que haya tenido en su juventud alguna especie de amigo barra rival con el que hayan tenido competencia fuera del mundo profesional y hayan hablado de unirse a la WBA y de esta manera competir en esta organización y de alguna manera pelearse por este cinturón mundial, y aquel que lo consiguiera primero sería retado por el otro, y por alguna razón quizás este rival o amigo de Ricardo terminó falleciendo, y es por eso que él se mantiene en los peso pluma y en la organización que le había prometido esperarlo, como algo simbólico, y es por eso que está esperando probarse a sí mismo, está esperando enfrentar a alguien que en su mente sea tan fuerte como su rival, que lo haga sentir una emoción similar a aquellos sparring que tuvo en el mundo no profesional con este mejor amigo, y este por supuesto por temas de guión terminaría siendo Hippo. Eso sería algo sumamente impresionante, aunque también sería interesante que tenga recuerdos de este amigo en su combate en contra de Takeshi Sendo, porque a pesar de que su modo de boxear es diferente, la base es similar, golpes poderosos y pelea a corta o media distancia. Aquí sabríamos un poquito más del paso de Ricardo y veríamos si esta opción es una viable.
También existen otras teorías al respecto. Hace mucho tiempo habíamos reaccionado a un video que en verdad la teoría no la recuerdo con todos los detalles, pero me acuerdo que me había gustado muchísimo. Es que Ricardo Martínez admira mucho a un campeón que llegó a poseer el cinturón de la WBA de los pesos plumas. Lo admiraba tanto que se volvió boxeador para ser como él, terminando por ganar muchos combates en esta misma categoría, entrenándose lo suficiente para poder llegar a enfrentarlo. Pero por alguna razón, este campeón terminó por entregar el cinturón, o ya sea porque se retiró, o ya sea porque falleció, o bueno, cualquier cosa que se les ocurra. Aquí en verdad la razón daría exactamente igual, por lo que Ricardo eventualmente se terminó quedando con ese cinturón vacante. Y es por eso que no quiere entregarlo a nadie, ese cinturón de aquella persona que admiraba tanto, de la persona que siempre soñó con enfrentar, y el hecho de unificar se le hace innecesario, porque nunca fue su interés tener otro cinturón, únicamente quería tener aquel de la persona que tanto admiraba, a la que siempre había soñado con enfrentar. Por supuesto que subir de categoría de peso también sería una contradicción al respecto, porque el cinturón de la persona que admira es el de los pesos pluma, no es ni de un peso superior ni de un peso inferior. Eso también sería algo muy interesante, y también podría cumplirse esta especie de paralelismo que Ricardo Martínez esté buscando enfrentar a alguien que lo haga sentir como que está enfrentando a su verdadera meta, a aquella persona que jamás pudo enfrentar por aquel cinturón. Y de nuevo, este podría ser perfectamente alguien muy similar a Ipo, de modo que pueda cumplir esta especie de sueño en su enfrentamiento en contra nuestro protagonista. Hay muchas teorías más que circulan por el fandom. Algunas hablan de cómo Ricardo Martínez se encuentra en su peso mega perfecto ideal y todo lo que se te ocurra en los pesos pluma, es decir que con las cláusulas de rehidratación y todo lo que quieras, Ricardo Martínez se encuentra en su peak absoluto en los pesos pluma. Y es por eso que no quiere ni subir ni bajar de categoría de peso, pero creo que esto sería algo contradictorio con el hecho de que no busque unificar cinturones. También hay algunas personas que piensan que no existe ninguna justificación para que Ricardo realmente no suba de categoría ni unifique cinturones, pero creo que esto sería algo muy vacío de parte del autor, porque si realmente no existiera ninguna razón real, no tendría sentido que pusieran los mismos personajes de la obra preguntárselo. Sería literalmente dispararse en el pie por parte del autor, porque estaría poniendo un cuestionamiento en la obra, en los personajes y por supuesto en nosotros mismos a través de ellos, que no va a tener respuesta, porque es algo que no piensa explicar en el futuro, por lo que eso me parecería ridículo. Definitivamente hay una razón por la que Ricardo Martínez se quiere mantener los pesos pluma, hay una razón por la que Ricardo Martínez quiere quedarse con el cinturón de la WBA, y eso es algo que eventualmente vamos a tener que conocer, porque Ricardo Martínez va a ser un personaje mucho más profundo de lo que muchos piensan, y de ese barco nadie me baja. Recuerda suscribirte para más videos de Hajime no Ippo, para ver el manga conmigo semana a semana y que nos lleguemos a enterar eventualmente qué es lo que pasa realmente con Ricardo. Buenas noches.